Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la protuberancia anular. La protuberancia anular, también llamado mesocéfalo, puente barolio o simplemente puente, es una estructura nerviosa que se interpone entre los pedúnculos cerebrales, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Se le asigna forma irregularmente cúbica, de manera tal que para su descripción cuenta con 6 caras. Vemos que su trayecto se encuentra surcada por numerosas estrías transversales que van a constituir las fibras transversales de la protuberancia, pero vemos también en esta ilustración que encontramos fibras en disposición de arco, que se denominan las fibras arciformes de la protuberancia. Ahora bien, pasamos a hablar de la configuración externa. La protuberancia va a tener las siguientes dimensiones. Tiene un ancho de 35 milímetros, una longitud de 27 milímetros y una profundidad de 25 milímetros. Y como ya mencionamos, es un cubo irregular. Vamos a iniciar con la descripción de su cara anterior, que es toda esta. Esta cara también es denominada, según algunos autores, cara anterolateral. La cara anterior o anterolateral de la protuberancia va a tener en su línea media un surco que se denomina surco basilar, ya que frecuentemente se encuentra transuntada o caminada por la arteria basilar que la visualizamos allí. Cabe destacar que esto no es siempre así y existen algunos casos en los cuales la arteria basilar se desvía hacia alguno de los laterales del surco basilar. Ahora bien, hacia los laterales del surco basilar encontramos unas eminencias en forma de bordes romos que reciben el nombre de rodetes protuberanciales, ¿sí? Estos van a ser los rodetes protuberanciales. Y hacia el lateral de los rodetes protuberanciales encontramos a las dos raíces de emergencia del nervio trigémino. La medial y pequeña será la raíz motora y la lateral será la raíz sensitiva del trigémino. La diferencia en los tamaños de las dos raíces tiene que ver con el territorio de distribución de cada una de ellas. El territorio motor es mucho más pequeño y mucho menos extenso que el territorio sensitivo. Y por último, finalizando con la cara anterior o anterolateral, encontramos a la continuación que existe con el pedúnculo cerebeloso medio. Ahora bien, podemos visualizar en esta ilustración y en esta ilustración a los segmentos ventrales de la cara superior e inferior correspondientemente, que será este y este. El segmento ventral de la cara superior tiene un surco que lo separa de las estructuras superiores, en específico de los pedúnculos cerebrales. Aquí vamos a visualizar entonces a un surco que recibe el nombre de surco supraprotuberancial o surco superior de la protuberancia. En el segmento posterior existe continuidad con las estructuras aledañas. Ahora bien, en el segmento ventral de la cara inferior observamos un surco que separa a la protuberancia del bulbo y que por lo tanto se denomina surco bulbo protuberancial o surco protuberancial inferior. Este surco constituye, desde adentro hacia afuera, las siguientes estructuras: al foramen ciego, a la fosita olivar lateral y a la oliva superior. Bien, en lo que concierne a la cara posterior de la protuberancia, va a estar tapizada esta en toda su extensión por el cerebelo y va a formar entonces el límite anterior del cuarto ventrículo, constituyendo aquí, en este sector, al triángulo protuberancial del cuarto ventrículo. En esta vista posterior de la protuberancia, vamos a encontrar un límite por convención de la protuberancia con respecto al bulbo raquídeo, que va a ser este, ¿sí? Que se define como una línea imaginaria que pasa por los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Ahora bien, pasamos a hablar de la configuración o conformación interna de la protuberancia. Cuando uno realiza un corte transversal de la protuberancia, puede visualizar que existen dos mitades laterales simétricas y homogéneas separadas por una estructura central que se llama rafe medio. Pero también esta estructura se separa en dos planos, un plano anterior o ventral y un plano posterior o calota protuberancial. Sería al revés, un plano posterior o calota protuberancial y un plano anterior o ventral. El plano anterior o ventral va a estar atravesado por fibras de disposición longitudinal, transversal y por distintos núcleos que van a constituir a los núcleos pónticos. Las fibras de disposición longitudinal van a ser las vías piramidales y las fibras de disposición transversal van a estar en relación con los núcleos de los nervios craneales. Ahora bien, en la calota protuberancial vamos a ver en su extensión la ocupación de toda la calota por una sustancia que recibe el nombre de formación reticular o sustancia reticular de Deiters, que constituye una vía de relevo de los fascículos sensitivos y los fascículos motores. Y aquí nos vamos a encontrar con fascículos de disposición longitudinal, fascículos de disposición transversal y fascículos de disposición arciforme, ¿no? En forma de arco. Bien, pasamos a hablar ahora de la sustancia blanca de la protuberancia. En específico, las fibras de disposición transversal. Las fibras transversales de sustancia blanca de la protuberancia van a estar en relación con el cerebelo. Algunas van a estar en relación con el cerebelo y otras van a estar en relación con la vía
acústica central. Ahora bien, las fibras transversales en relación con el cerebelo van a mantener relación con este órgano a través del pedúnculo cerebeloso medio y se van a disponer en tres capas. Una capa superficial o stratum superficialis pontis, que se encuentra cubriendo por delante a la vía piramidal, un stratum complexum o capa intermedia, y por último un stratum profundis pontis o capa profunda, que se va a encontrar tapizando hacia posterior a la vía piramidal, de manera tal que la vía piramidal va a estar interpuesta entre las dos capas, la superficial y la profunda, de las fibras transversales de la sustancia blanca de la protuberancia. Ahora bien, las fibras transversales que están en relación con el acústico van a constituir una estructura que se visualiza de la configuración externa, que es esta, que recibe el nombre de cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide se va a originar por los núcleos anteriores de origen del nervio acústico y desde allí se va a formar la vía acústica. Aquí podemos visualizar nosotros al trayecto de la vía acústica en relación con la cintilla de Rayleigh o cinta de Rayleigh lateral. La vía acústica se forma por fibras que provienen del núcleo anterior y fibras que provienen del tubérculo lateral, que serían estas. Ambas dos se van a unir a la altura del rafe medio y se van a anastomosar entre sí. Ahora bien, pasamos a hablar de las fibras longitudinales o fascículos longitudinales de la sustancia blanca. Estos fascículos van a estar constituidos, en primera medida, y los primeros que vamos a describir, por los de la vía motora principal y de los de la vía motora accesoria. Los de la vía motora principal van a ser los de la fibra córtico-espinal y córtico-nuclear, es decir, los de la vía piramidal o vía voluntaria. Las fibras de la vía piramidal se van a originar a la altura de la circunvolución prerolándica o giro frontal ascendente o circunvolución frontal ascendente. Desde ese sector van a atravesar la cápsula interna y van a llegar a través del pie del pedúnculo a la parte ventral o anterior de la protuberancia. A partir de allí se van a distribuir, se van a dirigir hacia caudal y posteriormente a la altura vulvar se van a decusar hacia la derecha y hacia la izquierda correspondientemente. Esto constituye al trayecto de la vía córtico-espinal, tanto anterior como lateral, ¿no? La vía piramidal principal. Luego, la vía piramidal accesoria o fibra cortopeduncular se va a originar en la corteza del lóbulo temporal y va a llegar posteriormente a través de la cápsula interna a la protuberancia. Cabe destacar que aquí también en el apartado de los fascículos motores encontramos algunos que tienen disposición aberrante, que van a constituir a las fibras aberrantes o fascículos aberrantes de Dejerin. Bien, en lo que concierne a las fibras sensitivas, estas van a estar en directa relación con los núcleos craneales o con el sistema anterolateral y el sistema lemniscal medial de la médula espinal. Estos van a ascender posteriormente a la corteza sensitiva y van a ser la cinta de Rayleigh medial, la cinta de Rayleigh lateral y el fascículo longitudinal posterior. La cinta de Rayleigh lateral es la que se encuentra en relación con el sentido acústico y la cinta de Rayleigh medial es la que se encuentra en relación con los núcleos de los nervios craneales, que van a ser los núcleos del nervio facial y el núcleo del nervio trigémino. Aquí podemos visualizar algunos de los núcleos que se encuentran a nivel protuberancial que van a constituir sustancia gris, que posteriormente los vamos a describir. Bien, entonces en estas ilustraciones estamos viendo la disposición, por ejemplo, del fascículo longitudinal posterior en todo este trayecto, ¿sí? Y estas son las estructuras propias del fascículo longitudinal posterior. Estos son fascículos descendentes de la vía motora, en este caso están haciendo sinapsis con el núcleo de origen del nervio trigémino o quinto nervio craneal. Acá encontramos un fascículo que se denomina geniculado porque está en relación con la rodilla de la cápsula interna. En este sector nosotros nos encontraríamos con la decusación, aquí en este sector, perdón, nos encontraríamos con lo que se denomina decusación de Maynard, que se encuentra en relación con el origen del nervio patético o troclear. Y aquí podemos visualizar a la cinta de Rayleigh lateral en relación con la vía acústica lateral. El fascículo longitudinal posterior termina a la altura del núcleo de Darksevich, que aquí lo podemos visualizar en esta representación esquemática. Ahora bien, pasamos a hablar de la sustancia gris. La sustancia gris va a tener formaciones grises propias de la protuberancia y luego va a tener sustancia gris en relación
con el bulbo y con la médula espinal, es decir, sustancia gris bulbo espinal. Esta se divide en dos y va a constituir, por lo tanto, al asta anterior o somatomotora o motora en relación con núcleos sensitivos de los nervios craneales y un asta posterior en relación con los núcleos, perdón, al revés. El asta anterior va a estar en relación con los núcleos motores de los nervios craneales y el asta posterior va a estar en relación con los núcleos sensitivos de los nervios craneales. Entonces aquí podríamos visualizar nosotros a los núcleos de origen de los nervios craneales que se disponen en tres columnas, una lateral en la cual se van a originar el nervio facial, ¿sí? El nervio facial se origina a partir de dos núcleos, un núcleo sensitivo y un núcleo motor. El núcleo motor, que sería este y toda esta extensión, el núcleo motor va a configurar este trayecto que se denomina rodilla. La rodilla del núcleo motor del nervio facial va a estar rodeando a la eminencia teres, que va a estar constituida por el núcleo de origen del nervio motor ocular externo. Y después nos encontramos con el núcleo sensitivo del nervio facial. Después nos encontramos con el núcleo de origen del nervio trigémino, que también tiene dos, uno sensitivo y otro motor. El sensitivo proviene del ganglio de Gasser a través de unas fibras nerviosas que luego se van a bifurcar en forma de T. Y el núcleo motor también se va a denominar núcleo masticatorio. Y luego hacia el lateral vamos a encontrar el origen del nervio acústico a través del núcleo acústico y del motor ocular externo que configura la eminencia teres. Eso lo podríamos visualizar mucho mejor en esta ilustración, en la vista lateral. Esto constituye la rodilla o región geniculada del nervio facial que está allí rodeando al motor ocular externo o nervio abducens, denominado actualmente, perdón, por terminología anatómica actual. El nervio facial cabe destacar que va a enviar algunas fibras hacia el núcleo del tracto solitario, que van a finalizar aquí, a la altura del núcleo del tracto solitario o núcleo del fascículo solitario. Bien, aquí podemos ver la disposición de los distintos núcleos de origen craneales. Esta es la rodilla del nervio facial, allí rodeando al nervio motor ocular externo. Y esta es la vía acústica que va a configurar posteriormente la cinta de rail lateral. Bien, por último y para finalizar la clase, vamos a hablar de la irrigación de la protuberancia anular. Esta va a depender de ramas colaterales de la arteria basilar que visualizamos aquí. Y se van a dividir en tres grupos: las circunferenciales cortas y las circunferenciales largas. Las circunferenciales cortas se van a dirigir hacia el bulbo raquídeo número de 5 o 6 y van a nacer de la cara posterior del tronco basilar. Después tendríamos las circunferenciales largas, que van a ser las cerebelosas media y cerebelosa superior. Y con respecto al drenaje venoso, vamos a encontrar distintos tipos de venas que van a drenar o bien hacia el seno petroso o hacia la vena basilar. Los linfáticos no tienen ningún tipo de interés particular en su descripción anatómica. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Cualquier sugerencia la espero en los comentarios y nos veremos en la próxima clase. Saludos.